Buenos días, espero que nos estén recibiendo. Saludos en este día sábado. Pueden confirmar, por favor, si nos escuchan y nos ven. Muy bien. Pues ya estamos en tiempo de menos calor. Les comento que ya estamos frescos y poca lluvia y muy buen tiempo, gracias a Dios. Ya mejorando los tiempos de esos calores que habíamos pasado. Pues esta semana, como se dijo en la oración, han sido días muy complicados, días muy difíciles para algunas personas, sobre todo lo que hemos visto en las últimas 3 semanas, eh, desde aquel 7 de octubre, en el último gran día, ese ataque que hubo en aquella tierra de Israel, hoy llamada Israel, allá en Palestina. Y ha habido mucha confusión, como ustedes saben, mucha gente empieza a comentar y empieza a preguntarse qué está pasando en aquella tierra, en la tierra de Palestina. Eh, Tanto para muchos de nosotros a veces es difícil entender quién es Palestina y quién es Israel. Y yo me pregunto, ¿realmente conocemos la historia? ¿Sabemos eh, quiénes son las personas que viven en aquel territorio? ¿Conocemos de quién descienden? ¿De dónde viene esa rama? Son preguntas que el señor Armstrong resolvió hace muchos años y nos dijo quiénes eran aquellos pueblos, pero con el tiempo, con los años hemos venido olvidando. Y hoy vemos ese evento como muy alejado de nosotros, como que es algo que no tiene nada que ver, y es todo lo contrario. Realmente, como lo hemos venido hablando en las últimas fiestas, el día de trompetas, el día de alerta, el día de alarma, eso que pasó allá en Medio Oriente, la madrugada del 7 de octubre, el sábado, el último gran día, como ustedes saben, no había habido un suceso igual hasta hace 50 años atrás, en 1973. Los que recuerdan la historia, en la festividad de Yom Kippur, el día del ayuno, y hubo otro ataque similar al que hubo este 7 de octubre. En aquella ocasión, Israel salió victorioso. No era el tiempo todavía, no era el tiempo para que este conflicto fuera en aumento, escalar a un nivel más grande. Pero hoy en día llevamos 3 semanas y este conflicto no va menos, sino al contrario, va más. Ya ha habido mucha muerte, no sé, van más de 6.000, 7.000 personas muertas. Personas civiles, no estamos hablando de una guerra, realmente lo que está pasando en Medio Oriente no es una guerra, es una masacre, es un genocidio. Si se han puesto a investigar, en las noticias no sale porque todas las noticias, CNN, Fox o Televisa, TV Azteca, están controladas y siempre van a hablar bien de aquel pueblo que está haciendo este tipo de cosas. Pero realmente ese pueblo es lo que ellos creen. Israel es el pueblo que se cree que es. Como ustedes saben, y no voy a meterme en el tema de Israel, como dije en el sermoncillo, mi tema de sermoncillo se llama Descendientes de Seth. Pero para hacer un poco de paréntesis, sabemos que Israel dejó de ser pueblo hace muchos años. Desde antes de Jesús, desde aquel momento que ellos se prostituyeron a otros dioses. Y vamos a leer una referencia nada más para... Vayamos a Jeremías, por favor, para iniciar. El profeta Jeremías, en el capítulo 3, versículo 1, haciendo referencia a este pueblo de Israel, dice: si alguno despide a su mujer y ella se va de él y se casa con otro hombre, ¿podrá él después volver a ella? ¿No habrá sido esa tierra de todo profanada? Si hace, lógicamente, si hace eso que está preguntando Jeremías. Dice: tú te has prostituido con muchos amantes, pero vuelve a mí, dice el Eterno, alza tus ojos a los cerros y mira en qué lugar no se ha acostado alguien contigo. En los caminos te sentabas para ellos, como un árabe en el desierto, con tus prostituciones y con tu maldad has profanado la tierra, hablando de ese pueblo de Israel. Pero esta causa ha sido se han detenido las bendiciones, los aguaceros, y ha faltado lluvia tardía. Sin embargo, tuviste el descaro de una prostituta y no quisiste tener vergüenza. Versículo 4. ¿Acaso no me llamas ahora Padre mío? ¿O tú eres el amigo de mi juventud?
Pregunta aquí, ¿guardaré enojo para siempre? Pregunta Dios. ¿Eternamente lo guardaré? Y aquí, que has hablado así, pero has hecho, ¿cuántas maldades podrías hacer? O sea, infinidad de maldades. Versículo 6, el Eterno me dijo en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la apóstata de Israel? Como ustedes saben lo que significa apóstata, es todo lo contrario a adorar a Dios. Ella ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, allí se ha prostituido. Y dije, dice el Eterno, después que ella hizo todo esto, volverá a mí, pero no volvió. Y lo vio su hermana, la de Leal Judá, el otro reino, el reino del sur. Versículo 8. Ella vio que precisamente la hermana, porque la apóstata de Israel había cometido adulterio, Dios la había despedido y le había dado carta de divorcio. Desde aquel momento, en el tiempo del rey Josías, Dios le dio una carta de divorcio, le dio carta de divorcio a Israel, dejó de ser la mujer de Jehová o del Eterno, como también todo lo que tenía que ver con sus promesas físicas. ¿Cuándo queda separado totalmente Israel de Dios? Cuando Jesucristo muere, y eso lo podemos nombrar para que lo vean de revista en Romanos 7, cuando Pablo habla de que lo que Dios une, el hombre no lo separe. Pero si el esposo muere o la esposa muere, quedan totalmente separados. Entonces, después de que vino Jesús, quien fue el esposo de Israel, ya no quedó ninguna ligadura de aquel pueblo. Entonces, el pueblo de hoy, que hoy habita en aquella tierra palestina, ¿es Israel? Les dejo esa pregunta. Y este es tema de otro estudio. Ahora, para iniciar este sermoncillo, vamos a ir a Lucas 3, versículo 23, hablando de los descendientes de Seth. En el capítulo 3 de Lucas, del Evangelio de Lucas, viene la genealogía de Jesús. Así viene el párrafo. En el versículo 23 dice, Jesús al comenzar su ministerio tenía 30 años. Él era, según se crea, hijo de José. Y aquí viene la descendencia, y brincamos al versículo 38, último versículo, cómo empieza la descendencia de Jesús. Dice, Adán, hijo de Dios. Después dice, Enos, hijo de Set. Hay una línea. Set fue, como ustedes saben, y ahorita vamos a ir a Génesis, fue un hijo que tuvo Adán después de que tuvo a Caín y Abel, después de que Abel había muerto por manos de Caín. Pero aquí inicia en Lucas, la genealogía empieza desde el tiempo de Adán, y después sigue a Set, y después sigue Enos, y ahí sigue hacia arriba, y llega hasta el tiempo en que nace Jesucristo. Vayamos a Génesis 4:25. Les voy a pedir, como siempre, un poco de paciencia, porque tengo muchas citas y quiero que anoten ciertos datos muy importantes que tienen que ver con lo que hoy vemos. Pero esto inicia desde el huerto de Edén. Vamos a ir de referencia de lo que dice en Lucas, vamos a Génesis 4, por favor, y vamos a leer el versículo 25 y 26, los últimos versículos del capítulo 4. Y dice aquí, descendientes de Set, así se llama mi sermoncillo, así como tiene este párrafo. Dice en el versículo 25, Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Set significa sustitución, para que quieran anotar, Set significa sustitución, que sustituye a alguien. Porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Versículo 26. Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces se comenzó a invocar el nombre del Eterno. Yo aquí hice un cuadro de fechas y dice aquí que no dice todavía la edad en que Adán tuvo a Set. Pasemos al siguiente capítulo, el capítulo 5. Como sabemos, se supone que el año 0 es cuando Dios creó a Adán. No tenemos la fecha cuando sucedió, pero el inicio de tiempo fue en el tiempo del Génesis 1. Pero dice en el versículo 5, capítulo 5, versículo 1,
Dice, este es el libro de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a Dios, hablando de aquel evento cuando creó a Adán. Hombre y mujer los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados llamó el nombre de ellos hombre. Versículo 3, y cuando Adán tenía 130 años, habían pasado 130 años, ya habían salido del huerto de Edén, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, como se había dicho, o lo había dicho Dios en el Génesis 1:26, y llamó su nombre Set. Los años que vivió Adán después de engendrar a Set fueron 800 y engendró hijos e hijas, y todos los años de Adán fueron 930 años y murió. Entonces, como dato para que ustedes tengan anotado ahí en sus libretas, Adán nace en el año 0 y muere en el año 930. Fueron los años que vivió Adán. Pero a los años 130 de su vida tuvo a Set. Versículo 6 dice, cuando Set tenía 105 años engendró a Enos. Y ahí viene la genealogía y vienen dando los descendientes según la línea de Set. Set vivió después de engendrar a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y todos los años de Set fueron 912 y murió. Set muere en el año 1042, si lo quieren anotar, exactamente es el año después de la creación, en el año 1042. Vivió Set 912 años. Set engendró a Enos. En el siguiente versículo dice, los años dice, y tenía 30 años, versículo 9, Enos, cuando engendró a Cainán. Enos vivió después de engendrar a Cainán 815 años, y todos los años de Enos fueron 905 años y murió. Enos muere en el año 1140. Es interesante porque vienen exactamente los años, y yo voy a brincarme aquí un poquito porque es muy largo, y nos vamos a ir hasta el versículo 21, dice, de este Génesis 5. Enoc, cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén. Pero aquí hay un dato curioso, todos los anteriores de Enoc vivieron 900 años. Adán, Set, Enos, Cainán, luego siguió Mahalalel, Jared, y de Jared nació Enoc. Pero Enoc dice aquí, Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas, y todos los años de Enoc fueron 365 años. Pero Enoc, aquí un dato para que lo anoten, después de los 65 años él se convirtió a Dios, porque dice que caminó 300 años con Dios. No había un hombre después de la descendencia de Enos, otro hombre que hubiera caminado con Dios, en este caso fue Enoc, dice caminó 300 años. Y esto fue del año, él nace en el 622, del 687 al año 987. Todavía vivía Adán, perdón, ya no vivía Adán cuando él muere, pero sí conoció a Enoc. Adán conoció a Enoc porque él nace en el año 622. Y como vimos, Adán murió en el año 930. Entonces, todos estos nietos y nietos vieron a Adán y supieron la historia de lo que pasó en el huerto de Edén y las instrucciones que tuvo Dios. Son cosas que a veces no habíamos puesto atención en esos detalles. Después, siguiente versículo dice, Enoc caminó con Dios 300 años. Después de engendrar a Matusalén, engendró hijos e hijas. Todos los años de Enoc fueron 365. Caminó Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó consigo. Sabemos que fue traspuesto de ese lugar donde él estaba. Versículo 25, cuando Matusalén tenía 180 años, 187 engendró a Lamec. Matusalén vivió después de él es el hombre que más ha vivido en la tierra, si lo quieren anotar, Matusalén vivió 969 años. Todos los años de Matusalén, en el versículo 27, fueron 969 y murió. Matusalén muere en el año 1656, el año del diluvio, para que lo anoten. Aquí fue la primera edad de Adán hasta Matusalén. Había pasado 1656 años. Dice, como ustedes saben, Matusalén engendró a Lamec. Dice, cuando Lamec tenía 182 años, engendró un hijo
y le llamó su nombre Noé. Lamec nace en el año 874. En ese año nace Lamec. Dice, pero a los 100, cuando él tiene 182 años, engendra un hijo y le llamó su nombre Noé. Noé, que significa el consolador. Ese es el significado de Noé. Noé nace en el año 1056 desde la creación, 1056. Y Noé vivió 950 años. Si quieren anotar ahí un paréntesis, esos son los años de Noé, 950. Él muere en el año 2006, después de la creación. Ya Adán no vio a Noé, pero sí vio a Lamec, el hombre que iba a tener a Noé. Fue cuando Adán muere. Y aquí en el versículo 32 del capítulo 5, pasaron 500 años para que Noé tuviera hijos. Del año 1056, dice, cuando Noé tenía 500 años, fueron trillizos, los tres, los engendró en el mismo año. Dice, Noé tenía 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Muy importante porque de esos tres empieza la siguiente edad. Y eso sucede en el año 1556, 100 años antes del diluvio. Pasemos al capítulo 6. Siguiente capítulo, por favor. Vamos a iniciar en el versículo 1 al 13. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y aquí el párrafo dice corrupción de la humanidad, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Entonces el Señor dijo, no contendrá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. En aquellos días había gigantes, como ustedes saben, se creo, hay una teoría de que los ángeles se metieron con las personas y de esos nacieron los gigantes. No sabemos si así sea, pero hay una teoría sobre eso. Versículo 8 dice, el Eterno vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que toda la tendencia de los pensamientos en su corazón era de continuamente el mal. Ya habían pasado 1556 años, más de un milenio, como veníamos viendo la genealogía de las personas. Entonces el Eterno lamentó haber hecho al hombre de la tierra y le dolió en su corazón y dijo, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado desde el hombre así. Y hasta el versículo 13 nada más. Seguimos en el 9. Esta es la historia de Noé. No era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Noé, como leímos en el versículo 32 del capítulo 5, dice, engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem, el mayor, fue el que nació primero, y Jafet fue el último. La tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba llena de violencia. Dios miró a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido el camino sobre la tierra. Brinquemos al siguiente capítulo, capítulo 7. Y vamos a iniciar en el versículo 6. Y aquí es el tiempo del diluvio. Así dice el párrafo. Dice, Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. 600. Cuando nació Sem, Cam y Jafet, muy importante para que no se lo tenía 500 años Noé. Y aquí ya tenía 600, o sea, pasaron 100 años que caminó con Dios. 100 años. De que ya la maldad se había multiplicado demasiado y Noé predicó lo del diluvio durante esos 100 años, pero no hubo cambios, la gente no cambió. Y llegó hasta el año 1656, el año del diluvio, para que lo anoten, por favor. Noé entró en el arca y con él y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, por causa de las aguas del diluvio. Ahora vamos a ir al capítulo 9. Vamos a aplicar al capítulo 9. Yo le puse aquí pacto de Dios con Noé. Ya había pasado el diluvio. Como ustedes saben, el diluvio duró 1 año. Y vamos a leer en el versículo 8.
Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganado y todos los animales de la tierra que están con ustedes. Hizo un pacto con toda la creación. Todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra, yo establezco mi pacto con ustedes, ninguna carne volverá a ser exterminada jamás por agua. Y fue una promesa que hizo Dios. Aguas como del diluvio, ni habrá otra vez otro diluvio para destruir la tierra. Versículo 12. Y el Eterno dijo, esta será la señal del pacto que establezco entre yo y ustedes. No nada más Noé, sino toda la creación. Y todo ser viviente que está con ustedes por generación para siempre. Yo pongo mi arco en las nubes. El arco iris que vemos cada vez que llueve. Es una señal que hizo Dios con su creación desde aquel entonces. Desde el año 1657. Porque fue un año después del diluvio. Me acordaré de mi pacto. Dice hasta el 17, vamos a leer. Que existe entre yo y ustedes y todo ser viviente de toda clase, y las aguas no serán más un diluvio para destruir toda carne. Versículo 16. Cuando el arco aparezca en las nubes, yo veré para acordarme del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente de toda clase que está sobre la tierra. Y entonces Dios dijo a Noé, este será la señal del pacto que establezco entre yo y toda la carne sobre la tierra. Otro dato interesante que tenemos que siempre recordar y cuándo sucedió y por qué sucedió. Esto, como venimos viendo las descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, y por esa línea nació José, donde nació Jesús nuestro Salvador. Ahora vamos a brincarnos al versículo 20. Entonces Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Y viene toda la historia de lo que pasa con Noé, porque lo vieron desnudo, pero quiero que leamos el versículo 26. Dijo además, bendito sea el eterno Dios de Sem y sea Canaán su siervo. Perdón, versículo 24. Perdón, el versículo 24. Cuando Noé se despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había pasado con su hijo menor, de que lo vio desnudo, como ustedes saben, lo vio desnudo Cam. Maldito sea Canaán, sea el siervo de los siervos de sus hermanos. Versículo 26. Dijo además, bendito sea el eterno Dios de Sam y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, el tercer hijo, y habite en todas las tierras de Sem y sea Canaán su siervo. Ese Canaán, Canaán es el hijo es descendiente de Cam, es uno de sus hijos. Pero aquí condenó al hijo en lugar del padre, o sea, condenó al nieto. Y ese Canaán tiene que ver con la tierra que hoy habita Palestina. Desde aquel entonces, aquella tierra iba a ser disputada entre sus hermanos, entre aquellos descendientes. Estamos hablando del año 1656, hace muchos años, mucho antes de Abraham, mucho antes de toda esta gente que se fue a Palestina. Desde aquel entonces, Canaán, Dios lo sometió a sus hermanos, a los descendientes de Set, a los descendientes de Jafet. Vamos a ir a Génesis, al siguiente capítulo, Génesis 10, versículo 1. Estos son los descendientes, dice, estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes le dieron hijos después del diluvio. Y aquí viene la genealogía de cada hijo, de los 3 hijos de Noé. Dice, versículo 2, los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, y esa es la descendencia de Jafet. Luego en el versículo 6, los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán. Ahí están los 4 hijos de Cam, del segundo hijo. Y luego viene en el versículo 21 los hijos de Sem, el primero. El primero fue Sem, el segundo fue Cam y el tercero fue Jafet. Pero aquí en el segundo, el Cam, el que vio la desnudez de su padre, como vemos aquí en el versículo 6, el primero fue Cus, el segundo fue Misraim, y para los que quieren anotar, Misraim es Egipto.
Todos los egipcios vienen de la rama de Cam, no de Set. Dice, y Canaán, estos amorreos y todos estos que vivieron después en el tiempo de Israel, bueno, vienen de Canaán, de la línea de Cam, no de Set. Y como leímos, Dios, no sé si la palabra correcta es condenar, pero sí profetizó acerca de Canaán que iba a ser servidor de sus hermanos. Por eso hoy hay ese conflicto que hay allá en Palestina, de aquella tierra de Canaán, de aquel hombre, hijo de Cam. Vamos a brincar al versículo 8 y nos vamos a ir a un hijo de Cam, un nieto de Cam, de su hijo Cus. Dice, Cus, el primer hijo de Cam, engendró a Nimrod. Como ustedes saben, Nimrod fue el que originó o hizo Babilonia, o Babel, quien comenzó a ser poderoso en la tierra y fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se suele decir como Nimrod, el vigoroso cazador delante del Eterno. De aquella tierra salió para Siria y edificó Nínive, ciudad, Selah y Resén, entre Nínive y Selah. Esta fue una gran ciudad. Misraín engendró, ahí está el segundo hermano, Misraín engendró a los ludeos, a los amaneos, anameos, a los leavitas, están nombres complicados. Pero aquí en el versículo 14 dice a los patruceos, a los caslujitas, de los cuales salieron los filisteos. ¿Qué filisteos? En hebreo es Palestina. Quiere decir que Palestina viene de Misraín, de los egiptos, del Egipto, todos ellos son de la misma línea. Entonces, aquella tierra antes de que Israel le pertenecía a los de Canaán y a los de Misraín, en este caso a los filisteos. De ahí viene todo este conflicto y por lo que dijo Dios que Canaán siempre iba a servir a sus hermanos, y de ahí viene todo el problema, se podría decir, de esas familias. Vamos a leer ahora en el versículo 32. Dice, estas fueron las familias de los hijos de Noé, según sus descendencias y según sus naciones. De estos tres, de Sem, Cam y Jafet, proceden las naciones de la tierra después del diluvio. De ahí descendemos nosotros. Y yo creo que nosotros descendemos por la bendición que vamos a ver más adelante, no sé si me dé tiempo, venimos de Set, no de Cam ni de Jafet, de Set, igual que Jesús. Y de ahí vamos a seguir al siguiente capítulo, el capítulo 11. Dice, Génesis capítulo 11. La Torre de Babel, hablando de aquel descendiente de Cus, de los hijos de Cam. Y si toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras, pero aconteció que al emigrar al oriente encontró una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, vengan y hagamos adobes y quemémoslo con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Versículo 4, y dijeron, vengan, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagamos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra. Versículo 5, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban. Aquella torre se llamaba Babel, y para los que quieran ahí anotar, Babel significa en hebreo puerta de Dios. Eso es lo que significa Babel. Pero también significa, dice que en otra palabra parecida significa confusión. Babilonia significa confusión. Y dice aquí, he aquí que el pueblo está unido, versículo 6. Y han comenzado, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. ¿Qué se habían propuesto? Dice, vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que nadie entienda de ahí lo que diga su compañero. Así los dispersó el Eterno allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad se llama Babel,
porque el Eterno confundió allí su lenguaje, ahí está el significado confusión. Y desde allí los dispersó sobre la faz de la tierra. Y aquí viene otra historia, los antepasados de Abraham, en el versículo 10 de este capítulo 11, dice, estos son los descendientes de Sem, el primer hijo de Noé. Cuando Sem tenía 100 años, engendró a Arfaxad. Como les había dicho, Sem nació 100 años antes del diluvio, en el año 1556. Y este siguiente señor, Arfaxad, nació en el año 1658, por lo que dice aquí adelante. Dice, cuando Sem tenía 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y Sem vivió después de que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Sem vivió 600 años. Él muere en el año 2156. Si quieren anotar. Y así viene toda la genealogía. Y quiero brincar al versículo 18 del capítulo 11, porque ahí viene algo interesante. Cuando Peleg, estos descendientes de Sem, tenía 30 años, engendró a Reú. Peleg, como ustedes saben, tiene una profecía, Peleg, y esto lo vemos en el capítulo de 10, 25. Este Peleg estuvo en el tiempo de Nimrod, porque como leímos que Dios confundió las tierras y los separó, si leemos en el capítulo 10, regresando al versículo 25, dice, a Eber nacieron 2 hijos, el nombre del primero fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra en el tiempo de Peleg, hijo de Eber. Eso viene en Génesis 10, 25. Regresamos al 11. Como dato no más interesante, fue en el tiempo, Peleg vivió en el tiempo de Nimrod, descendiente, hijo de Cus. No las enredamos, que se van anotando no creo. Y así leemos todos los descendientes y llegamos hasta el versículo 26. Dice, cuando Taret tenía 30 años, Taret, descendiente de Set, engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Este señor Taret tuvo 3 hijos que tienen que ver mucho con la historia del pueblo de Israel. Recuerden, porque si no me da tiempo lo comprenderé en otros hermosillos. Abraham, Nacor y Aram, 3 hijos. Pero también tuvo hijas, y una de ellas fue Sarai, o Sara, que era hermana de Abraham, la que fue después su esposa. Entonces este Taret fue padre de Sara, para que lo anoten. Y ahorita les voy a dar la cita donde dice. Estamos entonces en el 26. Dice, Taret tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Aram. Y Aram engendró a Lot, el de Sodoma y Gomorra. Aram murió antes que su padre Taret, y en su lugar había nacido, y en el lugar donde había nacido, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron mujeres para sí. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor fue Milca. Milca, hija de Aram, de su hermano, se casó con su sobrina. El padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no tenía hijos. Sarai fue hija de Taret. Los voy a dejar hasta ahí porque ya se me pasó un poquito el tiempo. En otros ejercicios voy a continuar, porque es muy importante que sigamos esta línea. Que estos palestinos, o estos árabes, o estos musulmanes, vienen de una línea que no es la de Seth, sino la de Cam. Pero después, cuando nace Abraham, estas líneas se juntan, y eso lo veremos en el próximo sermoncillo, cuando Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Pero todo esto que está pasando no es casualidad. Todo esto que está pasando en Medio Oriente no es cuestión de que son cosas por casualidad, sino tiene que ver con la profecía, tiene que ver con lo que Dios ha hecho y con los pactos que ha hecho Dios con aquellas naciones. Más adelante vamos a ver cómo Dios prometió esta tierra a aquellos de Canaán y también se las dio a los de Ismael. Aquí es tierra que es del desierto. Y hoy en día esa tierra ya no le pertenece a Israel porque Dios se separó de ellos, así como perdieron todas sus bendiciones, perdieron aquella tierra y la van a perder.
Así que esta guerra que hoy está comenzando en Medio Oriente, con aquellos descendientes palestinos de la parte de Cam y los israelitas descendientes de Seth, va a terminar en algo que sabemos que culmina con la gran tribulación y después la venida de Jesucristo. Pero son cosas que tenemos que estudiar, tenemos que indagar, tenemos que descubrir la verdad. Yo he platicado con personas de la iglesia y están confundidos, no saben quién es Palestina, quién es Israel, no se sabe la historia, no saben lo que está pasando realmente allá, y si realmente esa Israel que hoy vemos es la Israel de la antigüedad, cuando esta Israel ha hecho perversidades, mató a Jesucristo. Hace más de 2000 años ellos mataron a Jesús, y hoy están matando niños, están matando mucha gente inocente, que está, sí, son gente que está separada de Dios, pero son personas con vida y están haciendo cosas horribles, cosas horribles. Espero que no los haya confundido mucho. Tengo aquí las tablas de los años, se los puedo pasar en fotografía. De cada suceso tiene un tiempo determinado y es muy interesante. Gracias.